ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre desveló, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde el eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, pero el comienzo era el Cordero. Él sufría, dando su vida, y muerte, ¿dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre descendió, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. En ese día Él compró mi corazón, y es el amor del Salvador, gracia del Padre desveló, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús.
Gracia y paz sean para todos ustedes, mis hermanos. Nuestra familia le da un cordial saludo a todos aquellos que en esta hora se están conectando a nuestra página de Alcanzados por Gracia. Esa es la página en la cual nosotros estamos transmitiendo cada domingo, y agradecemos al Señor el que usted pueda ser parte de esto. De verdad que nos sentimos agradecidos del Señor, el que usted cada domingo esté ahí, diciendo presente, viendo, escuchando la palabra del Señor. Así que la familia Pérez agradece infinitamente a cada persona que está detrás, que está en sus hogares viendo este video. Así que gracia y paz nuevamente sean para todos ustedes, y que el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Así que en este domingo vamos a tener algo un poco más diferente. Hoy vamos a tener un estudio, y vamos a dividir este estudio en dos partes. Vamos a hablar sobre Mateo capítulo 4, verso 1 hasta el 11, y vamos a compartir y vamos a ver algunas cosas que le acontecen a Jesús en cuanto a la tentación que él tiene. Entonces, el estudio que vamos a hacer tiene que ver con relación a la tentación sobre Jesús, y vamos a estar hablando este domingo y el próximo domingo, si así lo permite el Señor. Entonces, permítame por favor ir a las Escrituras, y vamos a apoyarnos, como le dije, en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Vamos a estar leyendo ahí y empezamos. Dice la palabra: en el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, en el nombre de Cristo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, honramos, santificamos tu nombre, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, Señor, la cual tú nos has permitido. Padre, yo te ruego ahora que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, abriendo nuestro conocimiento, Señor. Que tú, Señor, uses, Señor, a este vaso al cual tú, Señor, has permitido que hable tu palabra.
Te ruego, Padre, que tú también abras, Señor, el entendimiento de aquellos, Señor, que nos están viendo, Señor, en las redes, que están en sus hogares en distintas partes de este mundo. Padre, gracias por tu bondad, gracias por este día, gracias por Cristo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea de impacto, Señor, a los corazones, que esto traiga transformación en los corazones de aquellos, Señor, que están escuchando tu santa y bendita palabra. Te lo agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya vimos aquí, Jesús está siendo llevado por el Espíritu al desierto, dice las Escrituras, para ser tentado. Todo esto lo leímos. Ahora, para nosotros poder entender el capítulo 4 que hemos leído, para poder entender mejor sobre la tentación de Jesús, tenemos que ver lo que acontece antes, lo que acontece antes de Jesús ser llevado al desierto, perdón. Ahora bien, vamos a ir a Mateo capítulo 3, del 13 al 17, porque aquí es donde vamos a tener una claridad más grande del por qué Jesús es llevado al desierto. Y a lo largo del estudio que vamos a tener aquí, vamos a ver lo que podemos nosotros aprender de cómo salir de la tentación y lo que esto nos enseña a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza final que nosotros tenemos de lo que Jesús atravesó? Por ende, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes donde mí? Hace Juan esa pregunta. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora viene el verso 17, que es aquí donde quiero que presten la mayor atención para poder entender entonces el capítulo 4. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Jesús viene de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Bueno, y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el capítulo 4? El asunto aquí es que usted no puede desligar el evento que acontece en el capítulo 3, al final del capítulo 3, con el capítulo 4, porque es un mismo evento. Es un mismo evento lo que está aconteciendo. Primero Jesús es bautizado, va a las aguas. Cuando sube, dice las Escrituras que él ve el Espíritu Santo que desciende como paloma sobre él. Pero lo que llama aquí la atención, aparte de que el Espíritu Santo hace esta manifestación, es que dice que se escuchó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahora cuando usted viene y une este final del versículo 17 con el capítulo 4, entonces usted se da cuenta que es un mismo hilo. No es que el capítulo 3 pasó esto y se acabó ahí,
y el capítulo 4 empieza otra historia nueva. No, no, es la misma. Es la misma, está unida, es un hilo. Entonces miremos también aquí en el versículo 17 que en Jesús, en su bautismo se cumple una promesa. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, aquí estamos viendo con el bautismo de Jesús, es decir, cuando Jesús es bautizado, vemos y describe la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, vemos algo que está aconteciendo, un cumplimiento, que Dios le revela a Isaías muchos años atrás. Le revela a Isaías esto que está aconteciendo. Entonces, dice el verso 16: y después que fue bautizado, subió Jesús luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Inmediatamente después de que Jesús oyó la voz de su Padre diciendo, al momento de su bautismo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, notemos que cuando Dios dice esto de su Hijo, de Jesucristo, en ese mismo instante que empieza el capítulo 4, es ahí entonces donde dice las Escrituras que Él fue llevado al desierto. El mismo espíritu que lo ungió fue el mismo espíritu que lo llevó a ser tentado por Satanás. Y yo sé que en este punto aquí hay preguntas que quizás usted se puede hacer, pero esas preguntas las vamos a responder más adelante. Pero hay una pregunta que debemos hacer. O sea, otra pregunta, porque quizás el punto aquí que muchos en un momento dado se pueden preguntar: pero ¿cómo Jesús, si era Dios, pudo haber sido tentado? Porque es algo como que aparentemente, según uno lo ve, no tiene como sentido. Pero por eso le digo, más adelante nosotros vamos a ver, o el próximo domingo vamos a ver esta pregunta, cómo la responde las Escrituras. Entonces, ¿por qué en ese momento y no antes? Es decir, ¿por qué Satanás no viene y tienta a Jesús como lo hizo en el capítulo 4? Bueno, aquí dan las razones. Antes de ese momento, Jesús ni siquiera había comenzado su ministerio. Jesús todavía no representaba ningún tipo de amenaza, literalmente hablando, con Jesús hacia Satanás. Por lo tanto, el plan de redención a través de la cruz no había representado ninguna amenaza para Satanás. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre, a reconciliar, dice las Escrituras, lo que se había perdido. Lo que Dios, lo que se había perdido, ¿en dónde? En el Edén. Allá se había perdido toda relación con el Padre. Ahora Jesús viene a redimir la humanidad. Jesús viene a redimir al ser humano. Entonces, como
todavía Jesús no había sido bautizado, no había sido empoderado por el Espíritu, que ahora sí lo es. Al final de Mateo, del capítulo 3, vemos que el Espíritu Santo viene sobre y lo empodera. Y empodera a Jesús para llevar a cabo el plan de redención. Entonces aquí Satanás se está viendo amenazado por esto. Pero después del bautismo sí. Por otro lado, Jesús acababa de escuchar la aprobación del Padre sobre su vida. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más, aquí Satanás está escuchando que el Dios Todopoderoso, el soberano, el que dice las Escrituras que Él es 3 veces santo, está dando la aprobación sobre su Hijo que está siendo bautizado, que está recibiendo el empoderamiento del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra redentora. Y la unción del Espíritu Santo acababa de acontecer. Jesús estaba listo para la batalla, para resistir y para comenzar su ministerio. Y aquí quiero detenerme, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de Cristo, aparte de que lo empodera, lo capacita para poder llevar a cabo esta misión, esta obra que Jesús viene a hacer en la tierra. Entonces, es de suma importancia para todo creyente tener la llenura, como hablábamos el próximo domingo, del Espíritu Santo. El domingo pasado, cuando hablábamos el domingo pasado sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces, es de suma importancia, porque aparte de que Él me va a capacitar, Él me va a dar las fuerzas para seguir avanzando en llevar la gloria de Dios, en poder alcanzar a otros. Entonces, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Ahora, si Jesús hubiera convertido la piedra en pan para comer, toda la redención del hombre habría fracasado y la humanidad entera habría terminado en el infierno. Si Jesús le hubiese hecho caso a Satanás y hubiese usado su poder para convertir una piedra en pan, hoy nosotros siguiéramos, como dice las Escrituras, siguiéramos destituidos de la gloria de Dios. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Estuviéramos esperando un juicio atroz, toda la raza humana. Pero qué bueno que Jesús no hizo caso. Y esto también nos debe confrontar a nosotros, que a veces nosotros tenemos la autoridad de poder hacer algo. Y alguien viene y nos tienta. ¿A que tú no puedes hacer esto? ¿A que tú no puedes hacer aquello? Y somos tentados. Y solamente para hacerle ver a la otra persona que nosotros podíamos hacerlo, entonces lo hacemos. Pero eso constituye un pecado. Entonces, miremoslo de este modo. Nuestra salvación, en un momento dado, dependieron, por así decirlo, de un bocado de pan. De la misma manera que en el Edén nuestra salvación se echó a perder por una comida.
Es decir, miren la tentación de Jesús. Jesús dice las escrituras que dura 40 días y 40 noches sin comer. Acabados los 40 días y las 40 noches, Jesús tiene hambre. En ese momento viene el tentador. Pero lo que se está en juego no es la comida. Lo que está en juego es la eternidad, es la salvación nuestra. Y Satanás le dice, convierte esta piedra en pan. Si Jesús hubiese hecho esto, entonces Jesús hubiese pecado. Y la redención, el plan de salvación, se hubiese ido a la nada. Por ende, cuando nosotros vemos lo mismo en Adán, ¿por qué nosotros perdimos la eternidad? Por causa de una comida, por causa de un fruto. Es decir, cuando Eva come, que le da a su marido, dice las escrituras que por el hombre entró el pecado y el pecado trajo consigo la muerte. Por ende, hermanos, por una comida se perdió la salvación, la eternidad del hombre, y por una comida está en juego la eternidad del hombre. Pero gracias a Cristo que Él no fue como Adán. Entonces miremos Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán echó a perder la humanidad con una mordida de una fruta. Ahora, ¿podemos imaginar que el futuro de toda la raza humana pudiera depender de que Adán y Eva mordieran una fruta? Quizás usted dirá, ¿cómo eso es posible? La realidad es que detrás de la mordida de la fruta había otra dimensión espiritual muy monumental, muy grande. En última instancia, el problema no era la fruta, sino la falta de confianza en la palabra de Dios. Es decir, el asunto aquí no es la comida, como dije anteriormente. El asunto aquí es que Adán y Eva no confiaron en la palabra de su Creador. Satanás vino con astucia y trajo engaño, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Eva fue engañada. Pero Adán y Eva no confiaron en lo que Dios había dicho, que el día que de ese árbol comiera, ciertamente morirían. Y permítame aquí, por favor, ejemplificar quizá algo de lo que podría haber sucedido. No estoy diciendo que eso sería así, pero cuando Eva viene, la serpiente, ella coge el fruto, se lo come, y Eva siguió viva. Le dijo, mira Adán, yo estoy viva, estoy aquí. Adán dice, caramba, pero de verdad, ella está viva. Y quizás esto llevó a Adán a que comiera. Pero lo que ellos quizás nunca pensaron, que ese mismo día la sentencia se estaba cumpliendo en ellos. En última instancia, el problema no era la fruta, como le dije, sino la falta de confianza en la palabra de Dios. Lo mismo que pasa hoy con los creyentes, la falta de confianza en la palabra de Dios. Y aquí, hermano, a veces a nosotros nos pasa lo siguiente, y es que Dios, por medio de su palabra, nos da una promesa. Por ejemplo, en el caso de Abraham, le dijo, te daré un hijo. Y
nosotros tenemos, si decirlo así como costumbre, o quizás por nuestra naturaleza, de creer que si pasan 2, 3, 4, 5 años, ya eso como que se olvidó. Y no es así con Dios. Dios le prometió y le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero ¿cuántos años de ahí pasaron? Pero se le olvidó a Dios esa promesa. No, no se le olvidó a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que lo que Dios nos promete a través de su santa y bendita palabra son palabras fiables, son palabras que tenemos que confiar. No importa que pasen 5, 20, 30 años, si Él dijo que va a hacer eso en ti, Él lo va a hacer. Porque las Escrituras dicen que Él no es hijo de hombre para mentir. Porque fiel es aquel que ha empezado la obra en ustedes para terminarla, hasta llevarnos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que esperar en las promesas que Dios hace a través de su palabra a los creyentes. Dios le había hablado a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Adán no le había creído, sino que prefirió confiar en las palabras de una serpiente, porque estaba más en consonancia con los deseos del hombre. Y es aquí, este otro problema que nosotros tenemos. Dios me dice, sé santo porque yo soy santo. Pero el sistema me dice, óyeme, eso no hace nada. ¿Qué hace que tú hables una mentira? ¿Qué hace que tú enamores la mujer del prójimo? ¿Qué hace que tú robes? Perdón. Entonces, esto hace más consonancia a mis deseos pecaminosos que yo escuchar a la voz de un Dios santo diciéndome: tú tienes que santificarte, tú tienes que apartarte del pecado, tú tienes que dejar la mentira, tú tienes que dejar el adulterio, tú tienes que dejar la hechicería, tú tienes que apartarte de todo ídolo. Entonces, cuando nosotros vemos esto y hacemos esta comparación, entonces, ¿dónde tira la carne? ¿A dónde va la carne? Bueno, la carne va a lo que le gusta más, a lo contrario de lo que es la palabra del Señor o lo que el Señor nos dice. ¿Qué representó la mordida de ambos al fruto prohibido? Una pregunta aquí. ¿Qué representó esto que Adán y Eva hicieron? Y no es que me esté saliendo, hermanos, que me esté enfocando en Adán y Eva, no, porque todo esto es con relación a la tentación de Jesús, donde Satanás le dice: convierte esta piedra en pan. Y estoy haciendo una comparación entre Adán y Jesús, lo que sucedió en el huerto y por qué causa sucedió. Entonces, ¿qué representó esa mordida que ambos dieron a ese fruto prohibido? La mordida de la fruta no fue más que el grito de independencia de parte de la criatura hacia su creador. Es decir, aquí lo que nosotros estamos viendo, que cuando Adán y Eva comen del fruto, ellos lo que están buscando es su independencia. Ellos le están diciendo: oye, Dios, está bien, yo no quiero que tú sigas rigiendo mi vida. Yo no quiero que tú sigas tratando de
de decirme cosas o diciéndome cosas y yo tratar de hacerla para hacerte sentir bien a ti. Es decir, un grito de independencia. Ahora yo soy libre, ahora yo no quiero depender de ti. Ahora yo tengo la suficiente fuerza para yo poder creer en mí mismo. Suena algo como parecido a lo que hoy vivimos. Ahora, Satanás siempre les ha vendido a las personas sus tentaciones envueltas en papel de regalo. Y a menudo usa necesidades básicas del ser humano para tentarlo. Es decir, aquí vemos que Satanás envuelve su mentira, su engaño, su falsedad y te lo presenta como algo bueno, como algo normal. Incluso, en este caso, cuando vemos a Jesús, cuando vemos la tentación de Jesús, usted dirá, pero bueno, estaba bien. Porque Él viene y le dice, nótese que Él ataca lo que Dios dice. Él le dijo, si eres hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que Cristo escuchó anteriormente en el versículo que habíamos leído de Mateo? Este es mi hijo amado. Entonces, esta causa es que lleva a Cristo. Por ende, ahora Satanás quiere traer duda al corazón de Cristo diciéndole, si eres hijo. Ahora, la pregunta sería, ¿no sabía Satanás que Jesús era hijo? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Porque recordemos en el Nuevo Testamento que en el libro de los Hechos aparece un mago que quiere reprender a unos demonios. Y el mago le dice, en el nombre que predica Pablo, yo te echo fuera. Y el demonio se paró y lo miró y le dijo, óyeme, a Pablo, yo sé quién es Pablo, yo conozco a Pablo, a Jesús, yo sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Entonces, para Satanás, no era que él no sabía quién era Jesús, él lo sabía. Pero al igual que en Adán y Eva, él quería poner desconfianza. Quería que Jesús apartara su mirada de lo que Cristo, de lo que su Padre había dicho allá. Quizás él hubiese querido que Jesús diga, pero ven acá, y es verdad que yo soy hijo. Como sucede hoy a muchos. Cuando están enfrentando situaciones difíciles en su vida, la primera pregunta que quizás viene es, o yo estoy en pecado, podría ser una causa, pero lo otro es, yo soy hijo. Todavía hay gente que tienen 20, 30 años, 5 años, 10 años en el Evangelio y se están preguntando si son hijos o no son hijos, si son salvos o no son salvos. ¿Cómo es posible esto? Entonces, al comer Adán, comprometió el futuro de la raza humana. Pero no solamente se dio en el caso de Adán, y no se le estaba presentando también a Jesús esta situación, sino que también la tenemos en el caso de Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un guisado cuando tuvo hambre. Entonces, podemos nosotros sacar un dicho que es bien popular en nuestro país, en la República Dominicana, cuando dice que el hombre, que el malcomido no piensa. Es decir, el hambre no llevó a que Saúl pensara lo que esto significaba. Podríamos nosotros decir, por decir algo así, también Adán y Eva.
Pero en este caso el deseo, no voy a decir el hambre, porque recordemos que las escrituras dicen que este era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y la codicia traicionó a Adán y a Eva. Y a Esaú lo traicionó el hambre. No pudo pensar. Entonces, miremos nuestra vida en esto. Adán no creyó a Dios y comió. Por eso fracasó en medio de la abundancia. Esaú no esperó en Dios y fracasó también en la abundancia. Israel fracasó ante la carencia en el desierto. Es decir, estamos viendo a Adán con una abundancia tremenda por delante, pero fracasó. ¿Por qué? Porque no confió en la palabra del Señor. Esaú, en medio de una abundancia también fracasó por no esperar en Dios. Y así hay muchas personas que no esperan en el Señor, que no esperan en su palabra, que no confían en sus palabras, en sus promesas, y fracasan. Entonces volvemos al verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. La pregunta es si Cristo lo haría. Ahora el segundo Adán, como dice las escrituras en Primera de Corintios capítulo 15 verso 45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Entonces, Jesús es el segundo Adán, y Él es quien nos está representando a nosotros. También está siendo tentado, probado por medio del estómago. Es decir, Adán fue tentado por medio del estómago, vamos a decir así, porque comió. Notemos en el verso 3 que Satanás usa nuestras necesidades, muchas veces legítimas, para tentarnos. El apetito de la carne prueba la fidelidad del corazón. Dios lo sabe, y por eso le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, al final de los 40 años en el desierto, le dijo esto, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que Dios, déjame un momento que se me fue. Nosotros estamos viendo aquí a Jesús, Adán primeramente, que fue tentado por asunto de comida. Ahora el postrer Adán, que dice Primera de Corintios, está haciendo lo mismo.
Y Dios probó al pueblo en el desierto, le hizo tener hambre, dice las Escrituras, pero les dio alimento. Los apetitos de la carne fueron creados por Dios para llevarnos llevarnos a satisfacer necesidades propias de los seres humanos. Pero Dios desea que todas las áreas de nuestro ser estén bajo su señorío, incluyendo aquellas que son tan básicas como la alimentación. Primera de Corintios 10:13 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí vemos que sea que nosotros comamos, que nosotros bebamos, que nosotros hagamos cualquier cosa que nosotros hagamos, las Escrituras nos enfatizan diciendo que lo hagamos para la gloria de Dios. Ahora entramos a un punto que es aquí sobre la tentación de Jesús, pero esto lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar hasta aquí para continuar el próximo domingo, que es en el capítulo 4 de Mateo 1, donde dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que, queridos hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. De verdad que vamos a seguir en la próxima semana, el próximo domingo, si así Dios lo permite, y vamos a continuar, pero quiero que esto quede bien claro. Satanás siempre va a utilizar cosas que son necesidades comunes en nosotros para tentarnos, para él utilizar eso que aparentemente nosotros necesitamos como algo legítimo para suplir necesidades. Pero recordemos, tengamos bien presente lo que nos dice Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo. Las Escrituras lo encierran todo. Hacedlo para la gloria de Dios. Así que, hermano, espero usted puede ir estudiando también esto que estamos hablando sobre la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, y usted darle seguimiento a todo esto, y el próximo domingo, si así nos lo permite, vamos a estar hablando. Así que gracia y paz sean para todos ustedes. Y antes de despedirme, le pido por favor, compartan el video. Si les gusta, dale un like, y le dejaremos los links de las redes sociales en los comentarios. Así solo tendrán que darle al link y lo llevarán directo a la transmisión a la que estamos haciendo. Así que, hermanos, quiero que por favor nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Alcanzados por Gracia, igual que en YouTube y también en Instagram. Así que de verdad agradecemos infinitamente y damos la gracia al Señor que nos ha ayudado hasta aquí, y vamos a orar para así despedirnos. Padre, te damos las gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque hemos compartido tu santa y bendita palabra. Permítenos, Señor, poder el próximo domingo concluir, Señor, con nuestro estudio. Padre, que tu gracia, que tu bondad y tu misericordia también, Señor, alcance a aquellos, Señor, que están sin Dios y sin esperanza. Bendice, oh Dios del cielo, a todos aquellos que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales.
en el dulce y maravilloso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos.